En el corazón de Londres, en el elegante distrito de Mayfair, la modesta casa de huéspedes de los Whitmore se alzaba discreta entre las imponentes mansiones de la aristocracia británica. Era una mañana fría de marzo de 1845, cuando Eleanor Whitmore, de 22 años, sostuvo entre sus manos temblorosas la invitación más importante de su vida. El papel de lino color crema llevaba el sello dorado de la casa Pemberton, una de las familias más poderosas del reino. La caligrafía elegante anunciaba el gran baile de primavera en honor al regreso del duque de Ravenswood de sus propiedades en Escocia. Eleanor leyó la invitación por quinta vez, aún sin poder creer que llevara su nombre. Su familia, aunque de noble linaje, había perdido gran parte de su fortuna tras la muerte de su padre 3 años atrás. Ahora vivían de una modesta renta y de la pensión que su difunto esposo había dejado a su madre, Lady Catherine Whitmore. «Eleanor, querida, déjame ver esa invitación otra vez», pidió su madre desde el pequeño salón, donde surcía un vestido de seda azul que había conocido mejores días. Lady Catherine, una mujer de 45 años que conservaba la elegancia natural de su juventud aristocrática, examinó el documento con ojo experto. Sus dedos, aunque ahora callosos por las labores domésticas que antes realizaban las criadas, aún mantenían la gracia de una dama de la alta sociedad. «Es auténtica, sin duda», murmuró Lady Catherine, ajustándose los anteojos de lectura. «Pero me pregunto por qué la condesa de Pemberton nos ha incluido en su lista de invitados. Hace años que no nos movemos en esos círculos». Eleanor se mordió el labio inferior, un hábito nervioso que había desarrollado desde la muerte de su padre. Su cabello castaño claro, recogido en un moño sencillo, enmarcaba un rostro que, aunque no conventualmente es hermoso, según los estándares de la época, poseía una expresividad única. Sus ojos verdes reflejaban una inteligencia vivaz que había cultivado a través de años de lectura voraz, ya que los libros eran uno de los pocos lujos que aún podían permitirse. «Madre, ¿cree que deberíamos asistir?», preguntó Eleanor dejando la invitación sobre la mesa de roble que había pertenecido a su abuela. «No tenemos un vestido apropiado para tal ocasión, y usted sabe cómo es esa gente. Notarán inmediatamente nuestra situación actual». Lady Catherine suspiró profundamente. Durante los últimos 3 años había luchado por mantener la dignidad familiar mientras veía cómo sus antiguos conocidos los evitaban sutilmente. La pérdida de fortuna en la sociedad londinense era como una enfermedad contagiosa. Todos temían que su mala suerte pudiera transmitirse. «Eleanor», dijo finalmente su madre, dejando de lado la costura, «tu padre siempre decía que los Whitmore nunca se rinden ante las adversidades. Esta invitación podría ser nuestra oportunidad de reintegrarnos a la sociedad. Quizás encontremos un pretendiente adecuado para ti». La idea del matrimonio como solución económica no era nueva para Eleanor. A los 22 años ya era considerada una solterona según los estándares de la época. La mayoría de las jóvenes de su clase social se casaban antes de los 20, pero las circunstancias familiares habían hecho imposible presentarla en sociedad en el momento adecuado. «¿Y el vestido, madre?», preguntó Eleanor señalando la seda azul que su madre había estado reparando. «Este vestido tiene más de 10 años. Estará fuera de moda». Lady Catherine sonrió por primera vez, en semanas. «Deja eso en mis manos, querida. Tengo algunas ideas». Durante los siguientes días, madre e hija trabajaron incansablemente para transformar el vestido azul. Lady Catherine, que en su juventud había tenido fama por su exquisito gusto en la moda, utilizó todos sus conocimientos para modernizar la prenda. Quitaron los volantes excesivos del estilo anterior, ajustaron el corpiño según la moda actual y agregaron un encaje blanco que habían encontrado en el baúl de recuerdos familiares. Eleanor pasaba horas practicando los pasos de baile que recordaba de sus lecciones de juventud. En el pequeño salón de su casa, con solo su madre como pareja, repasaba el vals, la cuadrilla y las contradanzas que serían esperadas en un evento de tal magnitud. «Recuerda mantener la espalda erguida», le recordaba Lady Catherine mientras Eleanor practicaba su reverencia. «Y nunca, bajo ninguna circunstancia, mires directamente a los ojos de un caballero durante más tiempo del apropiado. Es vulgar». La noche anterior al baile, Eleanor apenas pudo dormir. Su mente se llenaba de escenarios terribles: tropezar durante un baile, derramar ponche en el vestido de alguna dama importante, o peor aún, ser completamente ignorada por toda la concurrencia. Había escuchado historias sobre el anfitrión del East 200 evento, el duque de Ravenswood. Alexander Blackwood había heredado el título a los 25 años, tras la muerte de su padre en un accidente de caza. Ahora, a los 32, era conocido por su carácter severo, su inteligencia aguda y su tendencia a arruinar socialmente a cualquiera que se ganara su desaprobación.
Se decía que había rechazado a todas las jóvenes elegibles de Londres, dejando claro que no tenía interés en el matrimonio. Su fortuna era inmensa. Sus propiedades se extendían por 3 condados, y su influencia en el Parlamento era considerable. También corrían rumores sobre su temperamento frío y su capacidad para destruir reputaciones con una sola palabra despectiva. El Ilocet, Duque Demonio, lo llamaban en susurros las damas de la sociedad, aunque nunca se atrevían a usar ese apodo en su presencia. Eleanor se preguntaba si lo vería en el baile y si él notaría su presencia entre la multitud de invitados mucho más prominentes. Probablemente no. Ella sería solo una más entre las muchas jóvenes que intentarían captar la atención de los solteros disponibles. Cuando finalmente logró conciliar el sueño, Eleanor soñó con salones dorados, música de orquesta y un par de ojos oscuros, que la observaban desde las sombras. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La mansión Pemberton resplandecía como un palacio de cuentos de hadas en la noche londinense. Situada en el corazón de Berkeley Square, la imponente estructura georgiana de 5 pisos brillaba con la luz de cientos de velas y lámparas de araña de cristal importadas de Venecia. Los jardines perfectamente cuidados habían sido iluminados con farolillos chinos que creaban senderos mágicos entre los rosales ingleses y los setos de boj. Eleanor descendió del modesto carruaje alquilado sintiendo como si estuviera entrando a otro mundo. Su vestido azul, transformado por las hábiles manos de su madre, se veía elegante bajo la luz dorada de las antorchas que flanqueaban la entrada principal. Había logrado conseguir prestados unos guantes de seda blanca y un pequeño bolso de pan, cuentas que había pertenecido a su abuela. Lady Catherine caminaba a su lado con la dignidad que solo años de educación aristocrática podían proporcionar. A pesar de sus circunstancias reducidas, mantenía la cabeza alta y la espalda erguida, recordando a Eleanor con su sola presencia la importancia de mantener la compostura sin importar las circunstancias. «Recuerda, querida», le susurró su madre, mientras subían los escalones de mármol blanco hacia la entrada, «somos Whitmore. Nuestra familia ha servido a la corona durante generaciones. No permitiremos que las circunstancias temporales nos definan». El vestíbulo principal de la mansión Pemberton era una obra maestra de la arquitectura georgiana. El techo abovedado se alzaba a 30 pies de altura, decorado con frescos que representaban escenas mitológicas. Una escalinata de mármol, con barandillas doradas, se curvaba elegantemente hacia los pisos superiores, mientras que 2 enormes retratos de los antepasados Pemberton observaban desde sus marcos dorados a los invitados que llegaban. Eleanor sintió que se le cortaba la respiración al ver la magnificencia del lugar. Había crecido en casas elegantes, pero nada se comparaba a este despliegue de riqueza y poder. Los lacayos vestidos con libreas bordadas en oro dirigían a los invitados hacia el gran salón de baile, mientras que las damas de compañía recibían los abrigos y chales de las señoras. Lady Catherine Whitmore y la señorita Eleanor Whitmore, anunció el mayordomo con voz sonora cuando llegaron a la entrada del salón principal. El gran salón de baile de los Pemberton era legendario en la sociedad londinense. Con capacidad para 300 invitados, el espacio se extendía bajo un techo decorado con pan de oro y cristales que reflejaban la luz de 6 enormes arañas de cristal. Los espejos venecianos colocados estratégicamente creaban la ilusión de un espacio infinito, mientras que las columnas de mármol rosa daban un aire de elegancia clásica. La orquesta, compuesta por 20 músicos profesionales dirigidos por el famoso maestro italiano Giuseppe Bellacorte, tocaba desde una galería elevada. Sus melodías flotaban sobre el murmullo de las conversaciones elegantes y el susurro de los vestidos de seda contra el suelo de parquet reluciente. Eleanor se sintió inmediatamente abrumada por la cantidad de gente y la opulencia del ambiente. Las damas llevaban vestidos de los colores más ricos: púrpura imperial, verde esmeralda, dorado brillante. Sus joyas captaban la luz de las arañas, creando destellos que parecían estrellas terrestres. Los caballeros, impecablemente vestidos con sus fracs negros y camisas blancas almidonadas, conversaban en grupos mientras observaban discretamente a las jóvenes solteras presentes. «Eleanor», le susurró su madre, «mantén la compostura. Ve a los caballeros junto a la ventana. Son los hijos del conde de Ashford. Y esa dama de rojo es la duquesa de Marlborough». Eleanor asintió tratando de memorizar los rostros y nombres que su madre le indicaba. Reconoció a algunas personas de los años anteriores a la muerte de su padre, pero muchas la miraban con curiosidad, claramente preguntándose qué hacían. Las Whitmore, en un evento de tal calibre, después de tantos años de ausencia social, se dirigieron hacia un rincón menos concurrido del salón, donde Eleanor pudo observar mejor el ambiente.
Las jóvenes de su edad se movían en grupos, riéndose con gracia calculada y desplegando sus abanicos con movimientos estudiados. Cada gesto estaba diseñado para atraer la atención masculina apropiada. Eleanor se sintió súbitamente consciente de su vestido remendado y sus guantes prestados. Aunque Lady Catherine había hecho un trabajo magistral con la transformación, no podía competir con las creaciones de Worth o las joyas familiares que lucían las otras jóvenes. «Lady Whitmore», exclamó una voz familiar. Eleanor se volvió para ver a Lady Margaret Ashworth acercándose con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Qué sorpresa tan agradable verlas aquí esta noche». Lady Margaret había sido amiga de su madre antes del declive familiar. Era una mujer elegante de mediana edad, conocida por su habilidad para estar al tanto de todos los chismes de la alta sociedad londinense. «Lady Ashworth», respondió Lady Catherine con cordialidad genuina. «Ha sido demasiado tiempo». «Ciertamente», replicó Lady Margaret, sus ojos evaluando discretamente el vestido de Eleanor. «Y Eleanor, querida, te ves encantadora esta noche, aunque debo decir que pareces diferente, más madura». Eleanor detectó el tono condescendiente, pero mantuvo su sonrisa. «Es muy amable de su parte, Lady Ashworth». «Dígame», continuó Lady Margaret bajando la voz. «He escuchado que el duque de Ravenswood finalmente ha decidido buscar esposa esta temporada. Por supuesto, tiene su selección de las mejores familias del reino». Lady Catherine mantuvo su expresión neutral. «Es una noticia interesante, aunque estoy segura de que su gracia tomará la decisión que considere más apropiada». En ese momento la música cambió a un vals, y las parejas comenzaron a formarse en la pista de baile. Eleanor observó con fascinación la elegancia con que las parejas se movían, cada paso perfectamente coordinado con la música. Había años que no veía un baile tan formal, y había olvidado lo hermoso que podía ser. «Eleanor», le susurró. Su madre, el caballero joven cerca de la mesa del ponche, ha estado mirando hacia aquí. Es el hijo menor del vizconde Hartwell. Eleanor dirigió discretamente su mirada hacia donde indicaba su madre. Un joven de aproximadamente su edad, cabello rubio y complexión delgada, efectivamente las observaba. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió tímidamente. «Es bastante apuesto», murmuró Eleanor, sintiendo una pequeña emoción ante la posibilidad de ser invitada a bailar. Pero justo cuando el joven Hartwell parecía dirigirse hacia ellas, un murmullo se extendió por el salón. Las conversaciones se silenciaron gradualmente, y Eleanor notó que todos los presentes dirigían su atención hacia la gran escalinata. «¿Qué está pasando?», preguntó Eleanor en voz baja. Lady Margaret, con ojos brillantes de emoción, respondió: «El duque de Ravenswood está llegando. Siempre hace una entrada tardía». Eleanor sintió su corazón acelerarse. Finalmente vería al famoso duque demonio del que tanto había escuchado hablar. La multitud se apartó naturalmente, creando un camino claro desde la escalinata hasta el centro del salón. El conde de Pemberton, anfitrión del evento, se adelantó para recibir a su distinguido invitado. Y entonces Eleanor lo vio. Alexander Blackwood, duque de Ravenswood, descendía la escalinata con una presencia que dominaba completamente el espacio. Alto, de al menos 6 pies, su figura imponente se movía con la gracia natural de alguien acostumbrado al poder absoluto. Su cabello negro azabache estaba peinado hacia atrás, revelando facciones aristocráticas marcadas, pómulos altos, mandíbula fuerte y ojos de un azul tan intenso que parecían penetrar directamente al alma de quien los miraba. Su frac negro estaba cortado a la perfección, enfatizando sus hombros anchos y su porte militar. Una sola condecoración brillaba en su pecho: la Orden de la Jarretera, el honor más alto que podía otorgar la corona. Pero lo que más impresionó a Eleanor no fue su apariencia física, sino la aura de poder absoluto que lo rodeaba. Cada persona en el salón parecía contener la respiración en su presencia. Los hombres lo observaban con una mezcla de respeto y temor, mientras que las jóvenes solteras lo miraban con una admiración temerosa. Sus ojos recorrieron el salón con la mirada evaluativa de un depredador inspeccionando su territorio. Eleanor sintió un escalofrío cuando esa mirada pasó sobre ella, aunque estaba segura de que ni siquiera había notado su presencia entre la multitud. El duque se dirigió directamente hacia el conde de Pemberton y su voz grave resonó por el salón cuando lo saludó. Incluso desde la distancia, Eleanor pudo escuchar la autoridad natural en su tono. «Es aún más imponente de lo que recordaba», murmuró Lady Catherine. Eleanor no podía apartar la mirada. Había algo magnético en la presencia del duque, algo que la atraía y la aterrorizaba al mismo tiempo. Nunca había visto a un hombre que proyectara tanto poder con su simple presencia. Se dice que es despiadado en los negocios,
susurró Lady Margaret. Y que nunca olvida un insulto o una traición, Eleanor. Finalmente logró apartar la mirada cuando la música comenzó de nuevo. El vals continuó, pero ahora con una tensión adicional en el aire. Todos esperaban ver qué haría el duque, con quién hablaría, y lo más importante para las jóvenes solteras presentes, si invitaría a alguien a bailar. Pero Alexander Blackwood no mostró interés inmediato en las actividades sociales del St. baile. En cambio, se dirigió hacia un grupo de caballeros mayores cerca de las ventanas, claramente más interesado en las conversaciones políticas y comerciales que en las frivolidades sociales. Eleanor se sintió tanto aliviada como ligeramente decepcionada. Una parte de ella había fantaseado con la posibilidad imposible de llamar su atención, pero la realidad era que un duque de su calibre jamás se fijaría en una joven en sus circunstancias. Mientras observaba cómo se desarrollaba la noche, Eleanor no tenía idea de que pronto esos ojos azules intensos se fijarían en ella de una manera que cambiaría su destino para siempre. La noche avanzaba con la elegancia orquestada típica de los grandes eventos de la sociedad londinense. Eleanor había logrado bailar 2 piezas, una cuadrilla con el joven Hartwell, quien resultó ser tan tímido como había parecido desde la distancia, y un vals con el hijo segundo del barón Whitfield, un caballero cortés pero sin particular encanto. Mientras las parejas se formaban para la siguiente danza, Eleanor se retiró hacia uno de los balcones que daban a los jardines iluminados. El aire fresco de la noche londinense era un alivio después del calor generado por 300 invitados en el salón. Las luces de los farolillos chinos creaban sombras danzantes entre los rosales, y el murmullo distante de la música se mezclaba con el sonido suave de la brisa primaveral. Se ajustó su chal de seda, otro préstamo de los baúles familiares, y contempló la vista hacia Berkeley Square. Las otras mansiones brillaban con sus propias fiestas y reuniones, creando un panorama de opulencia que se extendía por todo Mayfair. Un panorama impresionante, ¿no le parece? La voz grave y profunda la sobresaltó completamente. Eleanor se volvió bruscamente y su corazón prácticamente se detuvo cuando se encontró cara a cara con Alexander Blackwood, duque de Ravenswood. De cerca su presencia era aún más abrumadora. Los ojos azul intenso que había admirado desde la distancia ahora la observaban con una atención que la hizo sentir como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. Su altura la obligaba a levantar la mirada, y Eleanor fue dolorosamente consciente de la diferencia en sus posiciones sociales. Su gracia, logró murmurar, realizando una reverencia profunda que esperaba fuera apropiada. Sus años de lecciones de protocolo regresaron automáticamente, aunque sus nervios amenazaban con traicionarla. Por favor, no es necesaria tanta formalidad, dijo el duque con un tono que sorprendentemente no era tan frío como había esperado. Estamos en un entorno social después de todo. Eleanor se irguió lentamente sin saber qué decir. ¿Cómo había terminado en una conversación privada con el hombre más poderoso e intimidante de todo Londres? ¿Y por qué él se había acercado a ella en lugar de a cualquiera de las jóvenes de familias más prominentes? He notado que prefiere la observación a la participación, continuó el duque, moviéndose para ponerse a su lado junto a la barandilla del balcón. Una cualidad poco común en estos eventos. Es decir, Eleanor luchó por encontrar su voz. Es un baile magnífico, su gracia. La hospitalidad de los Pemberton es legendaria. Una sonrisa apenas perceptible tocó las comisuras de los labios del duque. Una respuesta diplomáticamente. Correcta, señorita Whitmore. Eleanor sintió un sobresalto de sorpresa. ¿Conoce mi nombre? Conozco el nombre de cada invitado que ha honrado esta reunión con su presencia, respondió Alexander, su mirada aún fija en ella. Aunque debo admitir que me intrigó su inclusión en la lista de invitados después de la ausencia de su familia de la sociedad en años recientes. El comentario podría haber sido cruel, pero había algo en su tono que sugería curiosidad genuina más que juicio social. Eleanor sintió que se sonrojaba, pero decidió responder con honestidad. Nuestra presencia aquí esta noche es tan sorprendente, para nosotras como parece ser para otros, admitió. Pero mi madre creyó que era importante aceptar la invitación. Lady Catherine Whitmore, murmuró el duque. Una mujer de considerable carácter, según he escuchado. Su manejo de las circunstancias familiares ha sido admirable. Eleanor lo miró con sorpresa. No había esperado que alguien de su posición estuviera al tanto de los detalles de su situación familiar, mucho menos que expresara algo parecido a la aprobación. Es muy gentil de su parte decir eso, respondió, sintiendo que su nerviosismo inicial comenzaba a disminuir ligeramente. No soy conocido por mi gentileza, señorita Whitmore, dijo Alexander con una sonrisa más marcada.
Más bien por lo contrario. De hecho, Eleanor se encontró sonriendo también, sorprendida por el toque de humor en su comentario. He escuchado historias. ¿Historias?, preguntó el duque, una ceja levantándose con curiosidad divertida. Me intriga saber qué tipo de historias circulan sobre mí en los círculos sociales. Eleanor se dio cuenta de que había cometido un error. No podía decirle que lo llamaban el duque demonio, o que se rumoreaba sobre su temperamento frío y su tendencia a arruinar socialmente a quienes lo disgustaban. Historias sobre su dedicación a sus responsabilidades, improvisó rápidamente, y su éxito en los negocios. Alexander rió suavemente, un sonido que Eleanor no había esperado escuchar. Una diplomacia admirable, señorita Whitmore. Pero sospecho que las historias son considerablemente menos halagadoras. Antes de que Eleanor pudiera responder, la música cambió en el salón, indicando el comienzo de un nuevo vals. Alexander se volvió hacia ella con una expresión que de repente se volvió completamente seria. Señorita Whitmore, dijo, extendiendo su mano enguantada, ¿me haría el honor de concederme esta danza? Eleanor sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El duque de Ravenswood, el hombre que había rechazado a todas las jóvenes elegibles de Londres, le estaba pidiendo bailar. A ella, Eleanor Whitmore, cuya familia había perdido su fortuna y su posición social. Sí, por supuesto, logró responder colocando su mano enguantada en la suya. El contacto, incluso a través de los guantes, envió una corriente eléctrica por su brazo. Alexander la guió de regreso al salón, y Eleanor fue conscientemente consciente de que todas las miradas se dirigían hacia ellos. El murmullo de las conversaciones se intensificó cuando entraron al gran salón. Eleanor pudo sentir la curiosidad, la envidia y la sorpresa de los otros invitados como ondas palpables en el aire. Las jóvenes solteras la miraban con una mezcla de incredulidad y resentimiento, mientras que sus madres susurraban furiosamente entre ellas. Ignore las miradas, murmuró Alexander mientras la guiaba hacia el centro de la pista de baile. En Mimones Osintes, estos círculos, cualquier cosa fuera de lo ordinario genera especulación. Eleanor asintió tratando de mantener la compostura mientras se colocaba en posición de baile. Cuando Alexander puso su mano en su cintura, ella sintió el poder y la confianza que emanaban de él. Era evidente que era un bailarín consumado. Sus movimientos tenían la precisión de años de entrenamiento aristocrático. La música comenzó y Eleanor se encontró moviéndose en perfecta sincronía con él. A pesar de sus nervios, sus años de lecciones de baile no la traicionaron. Se dejó llevar por la música y por la guía firme pero gentil de Alexander. «Baila usted hermosamente», murmuró él mientras giraban elegantemente por la pista. Es evidente que recibió una educación excelente. Mi padre insistió en que aprendiera todos los aspectos de la conducta social apropiada, respondió Eleanor, sorprendida de que pudiera mantener una conversación mientras danzaba. Decía que la educación era la única herencia que nadie podía quitarnos. Algo cambió en la expresión de Alexander ante este comentario. Su mirada se intensificó, como si hubiera revelado algo importante sobre su carácter. Un hombre sabio, dijo finalmente. La educación y el carácter son efectivamente las posesiones más valiosas que uno puede tener. Mientras continuaban danzando, Eleanor se dio cuenta de que el baile se había convertido en el centro de atención de toda la reunión. Otras parejas habían dejado espacio en la pista, convirtiendo efectivamente su vals en una actuación privada bajo la mirada de 300 espectadores. «Todo el mundo nos está observando», murmuró Eleanor, sintiendo que su nerviosismo regresaba. «Que observen», respondió Alexander con una confianza que Eleanor envidiaba. «Un duque tiene el derecho de bailar con quien elija». Cuando la música llegó a su fin, Alexander la guió en una reverencia final. El aplauso que siguió fue educadamente entusiasta, pero Eleanor pudo detectar las corrientes subterráneas de sorpresa y especulación. «Gracias por la danza, señorita Whitmore», dijo Alexander, inclinándose sobre su mano. «Ha sido iluminador». Antes de que Eleanor pudiera preguntar qué había querido decir con eso, él se alejó, dirigiéndose hacia el grupo de caballeros mayores con los que había estado conversando anteriormente. Eleanor se quedó sola en el centro de la pista de baile, siendo el foco de todas las miradas de la reunión. Se dirigió rápidamente hacia donde su madre esperaba, consciente de que había ocurrido algo significativo, pero sin entender completamente qué había sido. «Eleanor», susurró Lady Catherine cuando se acercó. «Toda la sala está hablando de ti». Eleanor miró alrededor y efectivamente pudo ver grupos de personas conversando intensamente, dirigiendo miradas ocasionales hacia ella. Se sintió como un espécimen bajo un microscopio. «Madre, no entiendo por qué me eligió para bailar», murmuró Eleanor.
Debe haber sido solo cortesía. Pero Lady Catherine, con su experiencia de décadas en la sociedad londinense, sabía que lo que acababa de presenciar era mucho más significativo que una simple cortesía social. El duque de Ravenswood no hacía nada por simple cortesía, y el hecho de que hubiera elegido a Eleanor Whitmore para su primera y única danza de la noche estaba a punto de cambiar completamente la posición social de su familia. Eleanor no tenía idea de que había capturado la atención del hombre más esquivo de todo Londres, ni de las consecuencias que esto tendría para su futuro. Los días siguientes al baile de Pemberton fueron un torbellino de actividad social sin precedentes para las Whitmore. La modesta casa de huéspedes que habían llamado hogar durante los últimos 3 años de repente se llenó de visitantes, invitaciones y especulaciones. Eleanor se despertó la mañana siguiente al baile para encontrar a su madre leyendo una pila de tarjetas de visita que habían sido entregadas antes del desayuno. «Eleanor, querida», dijo Lady Catherine con una mezcla de asombro y preocupación en su voz. «Tenemos invitaciones para 5 tés de esta semana, 3 cenas y 2 reuniones musicales. Y esto es solo el comienzo». Eleanor se sentó a la pequeña mesa de desayuno donde habían servido té y tostadas, su dieta habitual debido a sus limitaciones financieras. La diferencia con la opulencia que había experimentado en casa de los Pemberton era marcada. «No entiendo, madre», dijo Eleanor aceptando una taza de té. «¿Por qué de repente todo el mundo quiere socializar con nosotras?» Lady Catherine dejó las invitaciones y miró seriamente a su hija. «Eleanor, creo que no comprendes completamente la magnitud de lo que ocurrió anoche. El duque de Ravenswood no solo te invitó a bailar, lo hizo en su primera aparición pública después de meses de ausencia, rechazando implícitamente a todas las otras jóvenes presentes». Eleanor sintió un nudo en el estómago, pero seguramente fue solo una cortesía social. Quizás sintió pena por nuestra situación. «Eleanor», Lady Catherine se inclinó hacia adelante. «He vivido en esta sociedad durante más de 25 años. Los hombres de la posición del duque de Ravenswood no actúan por pena. Cada uno de sus movimientos es calculado y tiene un propósito». Antes de que Eleanor pudiera responder, su doncella Mary entró apresuradamente al pequeño comedor. Mary había sido la única criada que había permanecido con ellas después del declive familiar, más por lealtad que por los modestos salarios que podían pagarle. «Disculpen, Lady Catherine, señorita Eleanor», dijo Mary con evidente emoción. «Pero hay un caballero en la puerta que solicita ver a la señorita Eleanor. Dice que viene de parte del duque de Ravenswood». Eleanor sintió que se le cortaba la respiración. «¿Del duque?». Lady Catherine se levantó inmediatamente, su instinto aristocrático tomando control. «Mary, lleva al caballero al salón principal. Eleanor, ve a arreglarte inmediatamente. Y ponte el vestido verde, el que tiene el cuello alto». 20 minutos después, Eleanor descendió las escaleras con el corazón latiendo violentamente. Había elegido su segundo mejor vestido, un verde bosque que realzaba el color de sus ojos, y se había arreglado el cabello en un moño elegante, pero sencillo. En el salón esperaba un hombre de mediana edad, inmaculadamente vestido, con la postura perfecta de alguien acostumbrado al servicio aristocrático de alto nivel. «Señorita Whitmore», dijo el hombre inclinándose formalmente. «Soy Pembroke, secretario personal de Su Gracia el Duque de Ravenswood. Su Gracia me ha enviado para entregarle esto». Extendió una carta sellada con el escudo de armas de Ravenswood. Eleanor la tomó con manos temblorosas, muy consciente de que su madre observaba desde el otro lado del salón. «¿Debo esperar una respuesta, señorita?», preguntó Pembroke. «Permítame leer la carta primero», respondió Eleanor, rompiendo cuidadosamente el sello. La caligrafía era elegante y masculina. «Estimada señorita Whitmore, espero que esta carta la encuentre bien después de los eventos de anoche. Me complacería mucho si pudiera acompañarme en un paseo por Hyde Park esta tarde a las 3 en punto. Mi carruaje la recogerá en su residencia. Si este arreglo no es de su conveniencia, le ruego me haga saber a través de mi secretario cualquier alternativa que prefiera. Respetuosamente suyo, Alexander Blackwood, duque de Ravenswood». Eleanor leyó la carta 2 veces sin poder creer lo que veía. Un paseo en Hyde Park era una actividad social claramente pública, una declaración de intenciones que toda la sociedad londinense notaría y comentaría. «Dígale a su gracia», respondió Eleanor, sorprendida por la firmeza de su propia voz, «que será un honor aceptar su invitación». Después de que Pembroke se retiró, Lady Catherine prácticamente corrió hacia su hija. «Eleanor, esto es extraordinario», exclamó. «Un paseo público en Hyde Park. Toda Londres lo sabrá antes del anochecer». Durante las siguientes 2 horas, madre e hija trabajaron frenéticamente para preparar a Eleanor para este encuentro crucial. Su mejor vestido de paseo, un azul marino con adornos de encaje blanco,
fue cepillado y planchado hasta la perfección. Sus guantes de cabritilla fueron limpiados y sus botas más elegantes fueron pulidas hasta brillar. «Recuerda mantener la conversación ligera», le aconsejó Lady Catherine mientras le arreglaba el cabello. «No hables de política, religión o dinero. Y por el amor de Dios, no menciones nuestras dificultades financieras». A las 3 en punto exactamente, un elegante carruaje negro se detuvo frente a su casa. Eleanor reconoció inmediatamente el escudo de armas dorado en las puertas. Un águila con las alas extendidas sobre un campo de azul real. El cochero, vestido con la librea de Ravenswood, descendió y abrió la puerta del carruaje. Eleanor sintió que sus piernas temblaban ligeramente mientras se acercaba al vehículo. Alexander Blackwood la esperaba en el interior, vestido con un traje de día gris oscuro que enfatizaba sus ojos azules. Se levantó cortésmente cuando ella subió al carruaje, y Eleanor notó cómo llenaba completamente el espacio con su presencia. «Señorita Whitmore», dijo con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. «Es un placer verla nuevamente». «Su gracia», respondió Eleanor sentándose en el asiento opuesto. «Gracias por su amable invitación». El carruaje se puso en movimiento hacia Hyde Park, y Eleanor fue consciente inmediatamente de la calidad superior del vehículo. Los asientos eran de cuero suave, las ventanas de cristal perfecto y la suspensión tan buena que apenas sentía las irregularidades de las calles londinenses. «Espero que no le importe el aire fresco», dijo Alexander. «Pensé que podríamos pasear por Rotten Row. Es la hora perfecta para ver la sociedad en su elemento natural». Eleanor sonrió ante el comentario. ¿Su elemento natural? «Los rituales de apareamiento de la aristocracia británica», respondió Alexander con humor seco. «Un espectáculo fascinante desde una perspectiva antropológica». Eleanor se sorprendió riéndose. No había esperado que el temido duque de Ravenswood tuviera sentido del humor, especialmente uno tan irreverente hacia su propia clase social. Cuando llegaron a Hyde Park, Alexander la ayudó a descender del carruaje. El contacto de su mano, incluso a través de los guantes, la hizo sentir una calidez extraña. Comenzaron a caminar por el sendero principal y Eleanor inmediatamente notó las miradas y susurros de otros paseantes. «Toda la gente nos está mirando», murmuró Eleanor. «Por supuesto que nos están mirando», respondió Alexander con calma. Un duque soltero paseando públicamente con una joven soltera es el equivalente social de un periódico matutino. «Para mañana, todo Londres sabrá que estuvimos aquí juntos». «¿Y eso no le molesta?», preguntó Eleanor. Alexander se detuvo y la miró directamente. «Señorita Whitmore, nunca hago algo que no quiera hacer. Y ciertamente nunca hago algo por accidente». La intensidad de su mirada la hizo sentir como si pudiera ver directamente a su alma. Eleanor se dio cuenta de que había algo profundamente deliberado en todas las acciones del duque, algo que la intrigaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Continuaron, caminando, pasando por grupos de damas elegantes con sus sombrillas y caballeros distinguidos montando caballos magníficos. Eleanor reconoció a varias personas del baile de la noche anterior, todas las cuales las observaban con curiosidad apenas disimulada. «Su gracia», dijo Eleanor finalmente, reuniendo coraje. «¿Puedo preguntarle por qué me eligió para bailar anoche? Había tantas jóvenes más apropiadas presentes». Alexander caminó en silencio durante varios pasos antes de responder. «¿Define usted apropiada, señorita Whitmore?» «Bueno». Eleanor luchó por encontrar las palabras correctas. «Jóvenes, de familias más prominentes, con mejores conexiones, con más dinero», completó Alexander. Eleanor se sonrojó. «No era mi intención ser tan directa. La franqueza es una cualidad refrescante», dijo Alexander. Para responder a su pregunta, la elegí porque fue la única persona en toda esa reunión que parecía genuina, mientras todas las demás jóvenes calculaban cada sonrisa y cada gesto para crear una impresión. Usted simplemente era usted misma. Eleanor no sabía cómo responder a esto. Era simultáneamente el cumplido más hermoso y más aterrador que había recibido jamás. Además, continuó Alexander, me intrigó su reacción cuando me acerqué a usted en el balcón. La mayoría de las jóvenes de la sociedad habrían fingido no estar sorprendidas o habrían intentado impresionarme inmediatamente. Usted fue honesta sobre su nerviosismo. ¿La honestidad es algo que valora su gracia?, preguntó Eleanor. «Es algo que rara vez encuentro», respondió Alexander. «Especialmente en mi posición social. La mayoría de las personas me dicen lo que creen que quiero escuchar». Habían llegado a un área más tranquila del parque, donde un pequeño lago reflejaba la luz de la tarde. Alexander se detuvo junto a la barandilla que bordeaba el agua. «Señorita Whitmore»,
dijo, volviéndose para mirarla directamente. Debo ser franco con usted sobre algo. Eleanor sintió que su corazón se aceleraba. Sí, su gracia. Mi interés en usted no es casual, continuó Alexander. Estoy en una edad donde las expectativas sociales y familiares exigen que considere el matrimonio. Pero hasta anoche no había encontrado a ninguna joven que despertara mi curiosidad genuina. Eleanor sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Está usted sugiriendo? Estoy sugiriendo, dijo Alexander con su característica directness, que me gustaría conocerla mejor, con el propósito eventual de determinar si podríamos ser compatibles para una unión más permanente. Eleanor se agarró de la barandilla para mantener el equilibrio. El duque de Ravenswood, el hombre más buscado y temido de Londres, estaba efectivamente sugiriéndole cortejo con miras al matrimonio. Su gracia, logró decir. Yo no sé qué decir. No necesita decir nada ahora, respondió Alexander gentilmente. Solo le pido que considere la posibilidad y que me permita llamarla formalmente en los próximos días. Eleanor asintió, sin confiar en su voz para responder coherentemente. Mientras regresaban hacia el carruaje, Eleanor se dio cuenta de que su vida había cambiado completamente en el espacio de 2 días. Ya no era solo Eleanor Whitmore, la joven empobrecida tratando de mantener la dignidad familiar. De repente era Eleanor Whitmore, la joven que había capturado la atención del duque más elegible de Inglaterra. Pero con esa realización llegó también una comprensión aterradora. Si Alexander Blackwood decidía que no era suitable después de todo, la caída social sería aún más devastadora que su situación actual. Mientras el carruaje la llevaba de vuelta a casa, Eleanor se preguntaba si realmente estaba preparada para el mundo en el que estaba a punto de ingresar. Las siguientes 2 semanas pasaron como un sueño surreal para Eleanor. Su vida había sido completamente transformada por la atención del duque de Ravenswood y cada día traía nuevas experiencias que jamás había imaginado. Alexander había sido meticuloso en su cortejo. Cada 2 días, sin falta, llegaba su carruaje a la casa de los Whitmore. A veces para paseos por diferentes partes de Londres, otras para asistir a exposiciones de arte en la Royal Academy y en una ocasión memorable para llevarla a una representación privada en Covent Garden. Eleanor se había acostumbrado gradualmente a la presencia imponente de Alexander, aunque aún sentía mariposas en el estómago cada vez que lo veía. Había descubierto que detrás de su reputación intimidante se escondía una inteligencia extraordinaria y, sorprendentemente, un sentido del humor sutil pero penetrante. Su educación ha sido impresionante, le había dicho durante una de sus visitas al British Museum. Puede discutir literatura, historia y arte con una perspicacia que rara vez encuentro, incluso entre los académicos. Eleanor había respondido: mi padre creía que la mente de una mujer era tan capaz como la de cualquier hombre si se le daba la oportunidad de desarrollarse. Un hombre verdaderamente progresista, había murmurado Alexander, y Eleanor había detectado una nota de aprobación genuina en su voz. Pero mientras su relación con el duque florecía, Eleanor también había comenzado a experimentar las consecuencias sociales de ser el objeto de su atención. Las invitaciones continuaban llegando en avalancha, pero ahora venían acompañadas de una agenda apenas disimulada. Mi querida Eleanor, le había dicho Lady Margaret Ashworth durante un té particularmente tenso, debe ser muy cuidadosa. Un hombre en la posición del duque tiene expectativas específicas en una esposa. Eleanor había mantenido su compostura, pero había detectado la advertencia subyacente. La sociedad londinense la estaba observando como un halcón, esperando cualquier paso en falso que pudiera usar para justificar su inevitable caída de gracia. La mañana del 15º día desde el baile de Pemberton, Eleanor estaba en el pequeño jardín detrás de su casa, leyendo una colección de poemas de Byron que Alexander le había prestado, cuando Mary apareció con expresión preocupada. «Señorita Eleanor», dijo Mary, «hay un caballero que desea hablar con usted. Dice que es urgente». Eleanor cerró el libro intrigada. ¿Dijo cuál era su nombre? «Lord Timothy Ashworth, señorita». Eleanor frunció el ceño. Lord Timothy era el hermano menor de Lady Margaret, un hombre de reputación cuestionable conocido por sus deudas de juego y su comportamiento errático. No podía imaginar qué querría con ella. Se dirigió al salón donde encontró a Lord Timothy paseando, nerviosamente. Era un hombre de 35 años, de complexión delgada y cabello rubio que comenzaba a escasear. Sus ropas, aunque elegantes, mostraban signos de desgaste que sugerían dificultades financieras. «Lord Timothy», dijo Eleanor entrando con cautela, «¿en qué puedo ayudarlo?» Timothy se volvió bruscamente hacia ella, y Eleanor inmediatamente notó la desesperación en sus ojos.
Señorita Whitmore, comenzó sin preámbulos. Debo hablar con usted sobre el duque de Ravenswood. Eleanor sintió una alarma inmediata. ¿Qué hay del duque? Debe usted saber, continuó Timothy, acercándose demasiado para la comodidad de Eleanor, que el duque no es el hombre que aparenta ser. Hay aspectos de su pasado que la sociedad prefiere ignorar. Lord Timothy, dijo Eleanor firmemente, retrocediendo un paso. No me siento cómoda discutiendo al duque en su ausencia. Pero debe escucharme, exclamó Timothy, su voz elevándose peligrosamente. Hay rumores sobre cómo murió realmente su padre, y sobre lo que hizo el duque para consolidar su poder después. Eleanor sintió un escalofrío, pero mantuvo su expresión neutral. Los rumores son precisamente eso, Lord Timothy. Chismes sin fundamento. ¿Sin fundamento? Timothy se rió amargamente. Señorita Whitmore, el duque de Ravenswood es un hombre peligroso. Ha arruinado a familias enteras que se han opuesto a él. Ha destruido reputaciones con una sola palabra. ¿Y por qué me está contando esto?, preguntó Eleanor, comenzando a sospechar los motivos reales de Timothy. Timothy se detuvo y Eleanor vio culpabilidad en sus ojos. Porque me preocupa su bienestar, por supuesto. Lord Timothy, dijo Eleanor con voz fría, ¿tiene usted algún asunto pendiente con el duque de Ravenswood? La pregunta dio en el blanco. Timothy palideció visiblemente y comenzó a balbucear. Es decir, puede haber algunas deudas menores. Comprendo, dijo Eleanor. ¿Está usted esperando que yo pueda interceder con el duque en su behalf? No, protestó Timothy, pero su voz carecía de convicción. Solo estoy tratando de protegerla de... Lord Timothy, interrumpió Eleanor dirigiéndose hacia la puerta. Creo que esta conversación ha terminado. Le agradecería que se retirara de mi casa. Después de que Timothy se fue, Eleanor se sentó en su habitación profundamente perturbada. No por las acusaciones vagas contra Alexander, que había reconocido inmediatamente como los resentimientos de un hombre desesperado, sino por la realización de cuántos enemigos podría haber hecho Alexander a lo largo de los años. ¿Era posible que su cortejo la pusiera en peligro también a ella? Esa tarde, cuando Alexander llegó para su paseo habitual, Eleanor decidió abordar el tema directamente. Su gracia, dijo mientras paseaban por St. James's Park, ¿puedo preguntarle sobre sus relaciones comerciales y políticas? Alexander la miró con interés. Una pregunta inusual. ¿Puedo preguntar qué la motiva? Eleanor le contó sobre la visita de Lord Timothy, omitiendo los detalles más dramáticos pero dejando claro el tono de las acusaciones. Alexander escuchó en silencio, su expresión volviéndose gradualmente más severa. Lord Timothy Ashworth, dijo finalmente, me debe aproximadamente 5,000 libras de deudas de juego. He sido patient en permitirle pagarlas, pero al parecer ha interpretado mi patience como weakness. ¿Entonces las acusaciones son falsas?, preguntó Eleanor. Alexander se detuvo y la miró directamente. Eleanor, dijo, usando su nombre de pila por primera vez, no soy un santo. En mi posición, a veces es necesario tomar decisiones difíciles, pero nunca he actuado con malicia gratuita y ciertamente nunca he dañado a nadie sin provocación. La honestidad directa de su respuesta la tranquilizó más que cualquier negación elaborada habría hecho. Pero, continuó Alexander, debo advertirle que cortejarme significa inevitablemente hacer enemigos. Los hombres como Timothy Ashworth no son los únicos que me resentían. ¿Está preparada para eso? Eleanor consideró la pregunta seriamente. Su gracia. Alexander, creo que cada persona de valor tiene enemigos. Solo los mediocres evitan completamente el conflicto. Alexander sonrió. La primera sonrisa genuinamente cálida que ella había visto de él. Una respuesta muy sabia, murmuró. Y muy courage. Esa noche, mientras Eleanor se preparaba para dormir, reflexionó sobre la conversación. Se estaba enamorando de Alexander Blackwood, se dio cuenta. No solo del duque de Ravenswood con su poder y posición, sino del hombre complejo e inteligente que había descubierto detrás del título. Pero también se daba cuenta de que elegirlo significaría entrar en un mundo de intrigas políticas y sociales para el cual su vida protegida apenas la había preparado. La pregunta que la mantenía despierta era si realmente tenía la fuerza para ser la duquesa que Alexander necesitaría a su lado. Un mes después del baile que había cambiado su vida, Eleanor se encontraba en la biblioteca privada de la mansión Ravenswood en Grosvenor Square. Alexander la había invitado a conocer su hogar, un honor extraordinario que indicaba la seriedad de sus intenciones.
La mansión Ravenswood era aún más impresionante que la de los Pemberton. Construida en el siglo anterior por el bisabuelo de Alexander, la estructura de 5 pisos dominaba una esquina completa de la prestigiosa plaza. Los interiores combinaban la grandeza clásica con el confort moderno, reflejando generaciones de riqueza refinada. Eleanor se encontraba examinando una primera edición de Shakespeare cuando Alexander entró en la biblioteca. Lo había visto emocionado antes, pero había algo diferente en su comportamiento esta tarde, una tensión que ella no podía identificar completamente. «Eleanor», dijo Alexander, acercándose a donde ella estaba junto a los estantes. «Hay algo que necesito discutir con usted». Eleanor cerró el libro que había estado hojeando y se volvió para mirarlo. La seriedad en su voz la puso inmediatamente en alerta. «Por supuesto, Alexander», respondió notando que ahora usaban sus nombres de pila naturalmente cuando estaban solos. Alexander caminó hacia la ventana que daba a los jardines perfectamente cuidados de la plaza, sus manos unidas detrás, de la espalda en una postura que Eleanor había llegado a reconocer como su posición cuando estaba tomando una decisión importante. «Durante estas semanas», comenzó sin volverse hacia ella, «he tenido la oportunidad de conocerla mejor. Su inteligencia, su carácter, su grace bajo pressure, todas estas cualidades han confirmado mi impresión inicial». Eleanor sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. «Eleanor», continuó Alexander volviéndose finalmente hacia ella, «quisiera pedirle que se convierta en mi esposa». A pesar de que había anticipado este momento durante semanas, Eleanor sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El duque de Ravenswood, el hombre más powerful y elegible de Inglaterra, formalmente le estaba pidiendo matrimonio. «Alexander», murmuró, «yo...». Antes de que responda, interrumpió Alexander levantando una mano. «Hay algo más que debe saber». Se acercó a su escritorio y tomó una carta cerrada. «Ayer recibí esto», dijo, entregándole el documento. «Es una investigación commissioned por alguien sobre su familia y sus circunstancias financieras». Eleanor tomó la carta con manos temblorosas. El papel era de calidad superior, pero no llevaba membrete identificativo. «¿Puedo?», y preguntó refiriéndose a abrirla. Alexander asintió gravemente. Eleanor rompió el sello y desplegó el documento. Era una investigación meticulosa y detallada sobre las finanzas familiares de los Whitmore, incluyendo información que ella misma desconocía, las deudas pendientes, el valor real de las propiedades restantes, incluso estimaciones sobre cuánto tiempo podrían mantener su estilo de vida actual. Lo más alarmante era la precisión despiadada del reporte. Quien lo había encargado tenía acceso a información financiera privada y había gastado considerable dinero y esfuerzo en obtenerla. «¿Quién envió esto?», preguntó Eleanor, su voz apenas un susurro. «La carta no está signed», respondió Alexander. «Pero tengo sospechas. Hay varios parties interesados en complicar mi situación matrimonial». Eleanor se sentó en uno de los sillones de cuero de la biblioteca, sintiendo el peso completo de lo que esto significaba. «Están intentando proof que soy una fortune hunter», dijo, su voz cargada de humillación. «Precisamente», confirmó Alexander. «La implicación es que una joven en las circunstancias de su familia no podría posible estar interesada en mí por any razón que no sea financiera». Eleanor sintió una ira fría creciendo en su pecho. «¿Y usted qué piensa, Alexander?». Alexander se acercó y se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos entre las suyas. «Eleanor», dijo con una intensidad que la hizo mirarlo directamente a los ojos, «en el último mes usted ha tenido múltiples oportunidades para manipularme o influenciarme para gain financiero. Nunca ha mencionado dinero, nunca ha pedido gifts, nunca ha insinuado que su familia necesita assistance». «Eso sería inapropiado», murmuró Eleanor. «Exactamente», dijo Alexander. «Pero una verdadera fortune hunter habría encontrado maneras sutiles de hacer sus necesidades known. Una fortune hunter habría intentado acelerar el compromiso para asegurar su posición antes de que yo perdiera interés». Eleanor se dio cuenta de que Alexander la había estado observando y evaluando todo este tiempo, buscando exactamente ese tipo de comportamiento. «¿Esta ha sido una prueba?», preguntó sintiéndose herida por la idea. «No una prueba», respondió Alexander Quick, «sino una observation. Eleanor, mi posición me hace un target natural para women who ven matrimony as a business transaction». Tenía que estar seguro de que sus feelings fueran genuine. «¿Y ahora está seguro?», preguntó Eleanor, su voz aún fría. Alexander se levantó y caminó de nuevo hacia la ventana. «Eleanor, anoche decidí something. Después de recibir esta carta, me di cuenta de que no me importa». Eleanor lo miró con sorpresa. «¿No le importa?». «No me importa si usted inicialmente se sintió atraída hacia mí por mi título o mi riqueza»,
dijo Alexander volviéndose hacia ella, porque durante estas semanas he visto su carácter real. He visto su kindness hacia mi personal, su intelligence. En nuestras conversaciones, su dignity bajo social pressure. Se acercó de nuevo a ella. Eleanor, me he enamorado de la mujer que es usted, no de la mujer que podría haber sido under different circumstances. Y espero que usted siente something similar hacia mí. Eleanor sintió lágrimas picando en sus ojos. Alexander, me enamoré de usted a pesar de su título, no por él. Su power, su position. Todo eso me aterriza. Pero el hombre que me lleva a museos y discute literatura conmigo, el hombre que es gentle con los servants y patient con mis nervios, de él me enamoré. Alexander sonrió. Esa sonrisa rara y genuine que Eleanor había llegado a treasure. Entonces dijo, ¿me hará el honor de aceptar mi proposal? Eleanor se levantó del sillón y caminó hacia él. Alexander dijo, ser su esposa significaría entrar en un world de politics y social intrigue para el cual no estoy preparada. Significaría enemies como whoever sent esa carta. Significaría expectativas que podría no cumplir. Todo eso es true, admitió Alexander. Pero, continuó Eleanor, reaching para tomar sus manos, también significaría una lifetime con un hombre que ella admire y respect, un hombre que challenges me intellectually y quien sorprendentemente parece valorar mi opinions. Eso es, ¿un sí? Preguntó Alexander, con una esperanza vulnerable en sus ojos que Eleanor nunca había visto antes. Sí, said Eleanor simplemente. Alexander la tomó en sus brazos y la besó con una pasión que había estado conteniendo durante semanas de courtship proper. Eleanor respondió con equal intensity, finalmente permitiéndose feel la attraction, que había estado carefully controlling. Cuando finalmente se separaron, Alexander apressed su frente contra la de ella. Eleanor, murmuró, no será easy, pero prométeme que no matter what challenges enfrentemos, siempre me dirá la truth. Se lo prometo, respondió Eleanor. Si usted promete lo mismo. Prometido, dijo Alexander besándola una vez más. Ese momento, Eleanor no tenía idea de que la carta anónima había sido solo el comienzo. Las forces que se oponían a su matrimonio con Alexander estaban just starting to mobilize, y la verdadera prueba de su relationship estaba aún por venir. Pero por ahora, en la biblioteca dorada de la mansión Ravenswood, Eleanor Whitmore era simplemente una mujer enamorada que había found su equal en el hombre más powerful de Inglaterra. 3 meses después del compromiso, la mañana de la boda había llegado. Eleanor se despertó en la suite guest de la mansión Ravenswood, donde había pasado la noche según la tradición. A través de las cortinas de seda podía ver los jardines de Grosvenor Square brillando bajo el sol matutino de junio. La boda del duque de Ravenswood había sido el evento más anticipated de la temporada social. Westminster Abbey había sido reservada. 500 invitados de la más alta sociedad británica habían confirmed su asistencia, y los periódicos de Londres habían dedicado páginas completas a especular sobre los detalles. Pero los meses entre el engagement y la wedding habían sido más difíciles de lo que Eleanor había anticipado. La oposición social a su matrimonio había sido swift y brutal. Cartas anónimas llegaban regularmente, attacking su carácter y questioning sus motives. Había habido whispering campaigns en every social gathering, designed para undermine su reputation. Incluso había habido un attempt para scandal cuando alguien había spread false rumors sobre her past. Alexander había handled cada crisis con ruthless efficiency, using su political y social influence para silence los detractores más vocales. Pero Eleanor había seen el toll que todo esto había taken on him también. Mi amor, habíale dicho una noche cuando un particularly vicious attack había appeared en uno de los gossip papers. ¿Está segura de que esto es lo que quiere? Podríamos esperar. Let las cosas settle, Alexander, había respondido Eleanor, taking his hands in hers. Si surrendered a every obstacle, nunca conseguiríamos anything worthy in life. Besides, había smiled. I thought que you admired my courage. Esa conversation had been on turning point. Habían decidido enfrentar la opposition head-on, con dignidad pero sin apology. Ahora, mientras Eleanor sat at el dressing table siendo attended por 3 maids professional que Alexander había hired para la ocasión, ella reflected en everything que había learned durante estos months. Había learned que love verdadero no era just attraction o compatibility, sino también choosing cada día to stand together against las adversities del world. Había learned que being a duchess would require not just grace y elegance, sino también strength político y wisdom social.
Most importantly, había learned que Alexander Blackwood, beneath su intimidating exterior, era un hombre capaz de extraordinary tenderness y devotion. Miss Eleanor, dijo la doncella principal, una mujer francesa de edad madura que había sido especialmente traída de París para la ocasión, es hora del vestido. El vestido de novia había sido creado por la modista más exclusiva de Londres, Madame Laurent. Era una obra maestra de seda blanca y encaje de alenzón, con un corpiño ajustado que enfatizaba la figura de Eleanor y una falda que se extendía en una cola de 6 pies. Las perlas cultivadas especialmente habían sido cosidas a mano en patrones delicados que parecían flores de luz. Cuando Eleanor se vio en el espejo de cuerpo completo, apenas reconoció a la joven nerviosa que había entrado al baile de Pemberton, hace apenas unos meses. La mujer que la miraba desde el reflejo tenía una elegancia natural que había sido refinada por meses de tutorías en protocolo ducal. Sus ojos verdes brillaban con una confianza que había ganado a través de las pruebas sociales que había enfrentado. Lady Catherine entró a la habitación, espléndida en un vestido de seda púrpura que Alexander había insistido en regalarle. Las lágrimas brillaron en sus ojos cuando vio a su hija. «Eleanor», susurró, «te ves absolutamente radiante. Tu padre estaría tan orgulloso». Eleanor sintió una emoción profunda al pensar en su padre, quien había muerto sin ver este día, pero cuyas lecciones sobre dignidad y carácter la habían preparado para todo lo que había enfrentado. «Madre», dijo Eleanor, tomando las manos, de Lady Catherine, «gracias por creer en mí, por insistir en que asistiéramos a ese baile». «Mi querida niña», respondió Lady Catherine, «yo simplemente abrí la puerta. Tú fuiste quien conquistó el corazón del hombre más difícil de impresionar en toda Inglaterra». Un knock suave en la puerta interrumpió el momento íntimo. Alexander's valet, Pembroke, se asomó discretamente. «Disculpen, ladies», dijo con su formal dignity. «Su gracia ha pedido que entregue esto a Miss Eleanor». Extendió una pequeña caja de terciopelo azul. Eleanor la abrió para encontrar un collar de diamantes que claramente había pertenecido a la familia Ravenswood durante cientos de generaciones. La nota que acompañaba la joya estaba escrita en la elegant handwriting de Alexander. «Para mi beloved Eleanor, estas joyas han esperado generaciones por una mujer digna de llevarlas. Hoy, finalmente han encontrado a su rightful owner. Con todo, mi amor». Eleanor sintió tears pricking her eyes, pero las controló. Había aprendido que un duchess debe mantener su composure incluso en los momentos más emotivos. 30 minutes later, Eleanor stood en la entrada de Westminster Abbey, su mano resting lightly en el arm de Lord Pemberton, quien había graciously agreed para darle away en lugar de her deceased father. A través de las massive doors podía escuchar el sound de 600 guests rising para her entrance. «¿Lista, my dear?», preguntó Lord Pemberton gentilmente. Eleanor took a deep breath, thinking de everything que había brought her hasta este momento. The financial struggles, las social humiliations, la terrifying vulnerability de falling. In love con un hombre whose world era tan different from hers. «Sí», respondió con clear conviction. «Estoy lista». Las doors opened, y Eleanor stepped into the magnificent nave de Westminster Abbey. The space era breathtaking. Gothic arches soaring overhead, colored light streaming through stained glass windows que había witnessed royal weddings durante centuries. Pero Eleanor tenía eyes only para Alexander, quien stood esperándola at the altar. He was magnificent en su ceremonial dress uniform, complete con decorations que reflected his service to la crown. Pero lo que took Eleanor's breath away was la expression in his face cuando their eyes met. Era una look de absolute love y admiration que hizo todo el struggle de los past months worthwhile. As she walked down the aisle, Eleanor fue aware de las hundreds of faces que la watched. Había those quien había opposed su marriage, those quien había questioned her motives y those quien había tried para destroy her reputation. Pero también había those quien had come para celebrate su triumph, porque eso era lo que this was, a triumph de character sobre circumstance, de love verdadero sobre social prejudice. When she reached Alexander, he stepped forward para meet her, taking her hand con una warmth que immediately calmed any remaining nerves. «You are absolutely beautiful», he murmured, so quietly only she could hear. «As are you», she whispered back, meaning every word. El Archbishop de Canterbury began la ceremony, con la traditional words que había united noble couples durante centuries. Pero cuando llegó time para los vows, Alexander had requested permission para speak his own words. «Eleanor», he began, his voice clearly strong enough para carry throughout la Abbey. «Cuando I first saw you, I saw una mujer de extraordinaries grace y intelligence. En los months since,
I have discovered que you possess something even más valuable, una courage y integrity que han inspired me para be a better man. He paused, looking directly into her eyes. I promise, para love you, protect you, y honor. You not as un duke honors una duchess, pero as un man loves una woman quien es his equal in every way que matters. Tears openly flowed down Eleanor's face as she responded. Alexander, you have shown me que true love means accepting someone completely, their past, their fears, their dreams. I promise para stand beside you through every challenge, para be your partner in every decision, y para love you with every breath I take. Cuando el archbishop pronounced them man y wife, Alexander's kiss was gentle pero filled con promise. El applause que filled Westminster Abbey was thunderous, but Eleanor barely heard it. In that moment, había only Alexander y la extraordinary journey que había brought them together. At the reception in Ravenswood House, como Eleanor circulated among los guests as la new Duchess de Ravenswood, she reflected in everything que había changed. Había ladies quien had previously snubbed her, ahora eager para her attention. Había gentlemen quien había dismissed her familia's reduced circumstances, ahora treating her con utmost respect. Pero most importantly, había Alexander, her husband, watching her con pride as she navigated her new role con natural grace. Later, that evening, cuando los last guests had departed y they were finally alone in their private apartments, Alexander took Eleanor's hands. Regrets? He asked, searching her face. Eleanor considered the question seriously. The months ahead would bring new challenges. Being una duchess would require sacrifices and responsibilities she was still learning para understand. Había people. Quine would always resent her rise from relative obscurity para such heights. No regrets, she said firmly. Only gratitude. Gratitude que I was brave enough para attend that bail. Grateful que you were perceptive enough para see beyond surface appearances. Y most grateful de all que we found cada other. Alexander pulled her into his arms. My beloved. Eleanor, he murmured against her hair. I believe this is only el beginning de our adventure together. As they held cada other on la quiet luxury de their home, Eleanor thought about la young woman Quinn had entered El Pemberton ballroom so nervously just months before. That woman había been hoping para a single dance, un moment de magic en un life que seemed destined para gentil poverty. Instead, she had found true love con el most powerful man in England, gained una position de influence she never could have imagined, y proven que courage y character could overcome any social obstacle. Ella, Eleanor Whitmore, now Eleanor Blackwood, Duchess de Ravenswood, had entered nervously into un grand bail, y el most feared duke in London había asked her, para dance. But more than that, he had asked her para dance through life con him. As the London moon shone through los windows de Ravenswood House, Eleanor knew que every challenge they had faced, every enemy they had conquered, every moment de doubt they had overcome había been worth it para arrive at this perfect beginning. En el world de la aristocracia inglesa del siglo XIX, donde marriage was typically un matter de alliance rather than affection, Alexander y Eleanor had found something rare y precious, un partnership built in mutual respect, intellectual equality, y passionate love. Their story would become legendary in London society. La tale de la impoverished gentleman's daughter, quien had captured el heart del most eligible y intimidating duke in England through nothing más que her own remarkable character. Pero para Alexander y Eleanor, as they began their life together, era simply la story de two people quien had been brave enough para look beyond surface appearances y lucky enough para find their perfect match in each other. El nervousness con que Eleanor had entered that first baile había been replaced by la confidence de a woman quien knew her own worth y had found un man quien valued it completely. Y en years por venir, whenever young women in similar circumstances would doubt their own possibilities, they would be told la story de Eleanor Whitmore. Proof que sometimes, cuando you're brave enough para show your true self, magic really can happen.